Primero que estamos en una sociedad, en un mundo que está en absoluta transformación. Yo creo que eso casi nadie lo duda. Las cosas, incluso algunos dicen, no volverán a ser como antes, ni falta que hace, en según qué sentido. Estamos viviendo un mundo en transformación. Y el sector, o todos los sectores en general, están en transformación. Y el sector de los medios audiovisuales, de los contenidos, y el sector de las telecomunicaciones no se libran de ese proceso de transformación. Por lo tanto, no estamos ante ninguna cosa anómala, simplemente una realidad más de transformación. En este caso, y he mencionado los dos sectores, el audiovisual y contenidos y medios y las telecomunicaciones, porque tienen ya alguna cosita que va marcando una parte de la transformación, que es la convergencia. O sea, son sectores que están siendo o siguiendo un proceso de transformación que los lleva, los conduce a una convergencia que ya se empieza a dar en determinados aspectos y que cada vez puede ser más importante. Aquí, entre los dos sectores, hay un elemento que está contribuyendo a esa transformación, que es la tecnología. La tecnología que está permitiendo que ocurran cosas y que podamos disfrutar de cosas que antes eran inimaginables. O sea, que hoy una persona pueda estar en un hotel en Nueva York y con su iPad o con su teléfono móvil y la wifi del hotel pueda ver cualquier canal de televisión o muchos canales de televisión españoles y pueda seguir tanto en tiempo real como incluso escogiendo contenidos, pues es algo que antes o no hace mucho nos podría parecer impensable. Y tenemos todavía mucho que ver en esta línea, es decir, esa transformación y esa convergencia, fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente por la tecnología, va a ser una realidad. Y acabo comentando dos cosas, que en este mundo, como en todos, yo creo que al final se demuestra que el usuario es el que manda. Y el usuario es al final el que hace que los demás hagamos las cosas de una manera o de otra. Muchas veces nos creemos que es al revés. Nos creemos que nosotros marcamos, cuando producimos algo, estamos marcando los hábitos. Y mi opinión, y la opinión de otros, es que no es así. Que es el usuario el que manda. Es decir, que nuestras industrias, incluso esta convergencia, yo decía que la tecnología tiene mucho que ver, pero quien más manda es el usuario. Y pondré un ejemplo que oí el otro día al consejero delegado de una empresa de telefonía que está en España, que se llama Telefónica, que habló de este poder del usuario y realmente, pues, poner un ejemplo. Ahora, sorprendentemente, pues por los teléfonos móviles hablamos cada vez menos. Escribimos más, nos mandamos mensajes. Y hace poco usábamos un sistema de envío de mensajes que se llamaba SMS, y ahora usamos otro que para el usuario le resulta mucho más eficiente, más cómodo y más barato. Entonces, esos giros, esos cambios, realmente quien los está mandando es el usuario. En fin, estamos frente a esos retos, estamos frente a un futuro que no sabemos cuál va a ser, pero bueno, como se dice frecuentemente, es mejor que el futuro sea el que tú te trabajas y no el que te encuentres. Por lo tanto, ahí estamos para, de alguna manera, contribuir con algunas ideas y sobre todo un análisis detallado de cómo vemos el futuro de los medios audiovisuales. Xavier. Muchas gracias, Inés. Bueno, ante todo, agradecerle su presencia, agradecer a Orange el patrocinio de este estudio, agradecer a nuestros ponentes su presencia aquí,
que va a enriquecer, entiendo, muchísimo la votación, y a todos los expertos que han participado en este estudio, puesto que nuestra intención ha sido realizar un estudio esencialmente cualitativo, y les voy a explicar el porqué. Antes de empezar a explicarles el detalle del estudio, que eso me va a llevar unos 20-25 minutos, saben que los profesores tenemos tendencia quizá a utilizar el tiempo y extendernos 20-25 minutos, y luego dar paso a comentarios y preguntas que tenemos pensadas para nuestros ponentes. Quiero empezarles diciendo, no sé si conocen un libro de Johannes Huizinga que se llama Homo Ludens. Fue escrito en el año 1921 del siglo pasado. En ese libro, en Homo Ludens, Johannes Huizinga decía que los seres humanos, sobre todo lo que explica nuestra naturaleza, es el juego. Nosotros lo que hacemos es jugar. Existen dos grandes tipos de juego, no les voy a explicar el libro les voy a explicar el informe, pero existen dos grandes tipos de juego. Está el juego no estructurado, que es el juego que juegan los niños en la playa, y no sabe muy bien, o en la playa o en otros lugares, exactamente cuáles son las reglas, ¿no? Es decir, un juego poco estructurado. Y luego está el juego estructurado, donde el objetivo es saber cómo se gana y cómo se pierde. Por eso, cuando se habla de reglas del juego, es un término muy serio que utilizamos los seres humanos. Cuando decimos cuáles son las reglas del juego, es una pregunta muy seria. Y sin embargo, los seres humanos también, cuando somos adultos, jugamos al juego de reestructurar las reglas del juego, puesto que seguimos teniendo nuestro ascendente de la infancia, seguimos jugando a cambiar las reglas del juego, y a eso lo llamamos innovación. De hecho, una de las cuestiones que impulsan la realización de un informe como este es comprender cuáles son las posibilidades o las alternativas en ese cambio en las reglas del juego que se producen en los medios audiovisuales en España. Por tanto, ese es el elemento fundamental que motiva este estudio. En este estudio, lo que ustedes van a ver, lo tienen en las manos, pero si lo leen, lo que esperarán encontrar es básicamente unas perspectivas diferentes. De hecho, una de las cuestiones que hacemos los seres humanos cuando empezamos a jugar es cambiar perspectivas. Y de hecho lo que van a ver son perspectivas diferentes. Las perspectivas nos llevan a identificar riesgos, mientras que la perspectiva es un ejercicio que puede ser incluso, tiene un punto que puede ser incluso artístico. Los riesgos son un ejercicio de management, porque de esos riesgos y de la comprensión de esos riesgos aparece lo que significa qué competencias hacen falta desde un punto de vista organizativo y cuáles son las prioridades que podrían marcarse. Por tanto, esta es básicamente nuestra intención, el explorar perspectivas diferentes. Así que uno de nuestros expertos, yo voy a basar esta presentación mucho en lo que han dicho nuestros expertos. Uno de nuestros expertos dijo que el problema esencial que tenemos en la actualidad es que la tecnología va mucho más rápido que las estructuras organizativas, que el derecho y que las instituciones. Es decir, uno de los juegos al cual jugamos los seres humanos para cambiar las reglas del juego se llama tecnología. Por eso en ocasiones decimos que la tecnología no es tan importante, que lo importante es el negocio. Bueno, es que la tecnología es un negocio. Es el negocio de cambiar las reglas del juego de los negocios. Por eso hacemos tecnología. Y ante una situación como esta, la digitalización lo que nos cuestiona es cuáles son las reglas del juego, cómo cambian las reglas de poder, quién manda. Algo que Ginés creo que decía, quién manda más, quién tiene una mejor posición en esas nuevas reglas de juego. Para hacerlo decidimos que hay muchos estudios cuantitativos que explican tendencias, y por eso decidimos hacer un estudio basado en la opinión. Una opinión de expertos, de personas que acumulaban experiencia y lo que hicimos fue identificar 12 expertos, hacer entrevistas en profundidad, unos 90 minutos, hablando esencialmente de la función de los contenidos, la regulación podrá entender qué son las reglas del juego que tenemos en la actualidad, y luego los cambios tecnológicos, cómo pensaban que iban a afectar a esa situación que tenemos en la actualidad, ¿no?
estos son nuestros expertos. Hicimos aquí pensamiento lateral, es decir, pensamos en expertos en la generación del contenido, expertos en la distribución del contenido, incluso hablamos con escritores, con artistas, con personas que trabajan en una experta trabaja en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es decir, de qué manera las telecomunicaciones pueden afectar, emprendedores que están desarrollando nuevos proyectos en el ámbito digital, con objeto de dar una visión lo más amplia posible que nos permitiera pues, ofrecer en la medida de nuestra posibilidad y nuestra modestia perspectivas algo diferentes. Por tanto, he explicado la motivación, he explicado cuál es el método. Ahora les voy a explicar cosas que prácticamente todos sabemos y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Lo que todos sabemos es que la televisión cada vez se ve más, se consume cada vez más. Nuestros expertos sugieren que quizá hay aspectos demográficos, es decir, vivimos cada vez más tiempo y por tanto es una ocupación que puede ocupar. Otros opinan que quizá la crisis, otros opinan que quizá ahí tenemos más medios para poder ver la tele, pero otros opinan que sí, la televisión cada vez se hace mejor. Entonces esto hace que se vea más, cada vez más. Lo que también todos sabemos es que la televisión se ve por muchos medios diferentes, es decir, también depende de la edad. Por debajo de los 35 años se ve cada vez más por el ordenador, por móvil, etcétera, y esto es una primera realidad. Es decir, hay un cierto cambio en el consumo porque se ve más y se ve por más medios. Los distribuidores habituales de contenidos, que son las cadenas de televisión, se enfrentan a algo que llamamos fragmentación. Desde la aparición de la televisión digital terrestre, lo que ocurre es que a ese crecimiento no está siendo absorbido de forma monopolística por uno o dos, sino que se está fragmentando. Y esto lo que está poniendo en cuestión es la viabilidad económica de muchos de los medios que tenían una estructura organizativa y una estructura económica pensada para estar en un contexto en el cual hubiese pocos medios, pero ahora tiene que haber muchos más medios. Todos lo sabemos también. Por ejemplo, uno de nuestros asesores nos dijo que en estos momentos lo que se produce es un triunfo absoluto del consumidor, es decir, hay un cambio en las reglas de poder hacia lo que es el consumidor final, que es quien decide qué quiere ver, cuándo lo quiere ver y de qué forma lo quiere ver. Por tanto, una de las cosas que estamos detectando en ese cambio en las reglas de juego es que el consumidor tiene un poder en la actualidad que quizás hace unos años no tenía, precisamente por los medios digitales, que además, al ser mucho más democráticos, le han permitido ser productor de vídeo. De hecho, en los últimos 60 días se han producido y se han colgado en YouTube tantos vídeos como en los últimos 60 años la producción profesional en Estados Unidos. Esto es un dato de que los usuarios se han puesto también a hacer vídeos. En segundo lugar, lo que se produce es lo que llamamos desintermediación, es decir, entre el productor de la película, la serie, el concurso, el informativo y el consumidor había algo que distribuía, unas organizaciones que distribuían o que distribuyen esos contenidos, pero que se enfrentan ante que el usuario tiene mucho más poder y por tanto puede acceder a esos contenidos cuando quiere, como quiere, etc. Es decir, un efecto que es algo conocido por todos ustedes es ¿por qué tengo que esperarme a ver la serie de televisión tal el año que viene cuando me la puedo descargar? Y aquí quizá una pincelada artística de Marta Plana, consejera de la CNT, que dijo bueno, que quizá las historias se han de adaptar a los medios, y nos puso como ejemplo una cosa que bueno, me ha parecido interesante poner, y es que una historia se puede explicar incluso en un tuit, y la historia es de, quizá la conozcan, es de Augusto Monterroso, y es que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, que es la novela más corta de la historia, que seguramente podría dar una larga sesión de fórum, pero eso lo dejaremos para quizá otro momento. ¿Qué significa todo esto? Este cambio en el ámbito del consumo del consumidor y la desintermediación, lo que nos hace sugerir es, y esto lo tiene quizá más explicado en el informe, el hecho de que por un lado tenemos producción de contenidos, tenemos historias que se cuentan, películas, etcétera, tenemos informativos, tenemos eventos deportivos, tenemos un consumidor que ha tomado el control de lo que quiere ver cuando lo quiere ver, con unos medios digitales muy accesibles, diferentes medios, telefonía, etcétera,
Y entre medio han empezado a aparecer, aparte de los canales tradicionales de distribución, que son las cadenas de televisión, han empezado a aparecer, lo que está en azul, medios por internet, que ofrecen tanto descargas o lo que llamamos streaming, es decir, la posibilidad de poder ver la televisión por este nuevo medio. Y un pequeño apunte a la posibilidad de que los contenidos estén afectados por el canal, y es el concepto del microcontenido. También hoy sabemos que el 40% de lo que se ve en YouTube está producido por las cadenas de televisión, con lo cual en ocasiones se fabrica ese contenido para ese nuevo medio que es YouTube, para que se pueda consumir en menos de unos cuantos minutos, menos de 2 minutos así. Así que esta es una de las primeras conclusiones. La tercera cuestión es que hay un cambio en los ingresos. La televisión es un hábito que se consolidó en los años 50 del siglo pasado y que estaba muy asociada a lo que era la sociedad de producción, la sociedad industrial, de producción y de consumo. Ahí apareció, si me permiten, una serie que se llama Mad Men, que explica esto muy bien, lo que es la comunicación sobre el intentar que se consumieran estos productos. Y la publicidad se encuentra que la distribución de su cartera empieza a ser cada vez más complicada, porque hay muchos más medios, porque aparece Internet. Reino Unido y Australia, la publicidad por Internet supera a lo que se invierte en medios tradicionales. Y los publicistas también se encuentran con el fenómeno de que ante la incertidumbre que genera el no saber qué audiencias, no saber qué contenidos se van a ver, ni por qué medios se van a ver, empieza a hacer inversiones, por ejemplo, en servicios de telecomunicación, por ejemplo, en WhatsApp o en Viber, que son servicios de transmisión de telefonía por Internet, puesto que creen que a través de este tipo de medios van a tener más acceso a público que por el canal tradicional. Y después un efecto último que queríamos comentar, y es el efecto de la piratería, que representa en España un grupo cesante de unos 5.000 millones de euros en descargas que se producen por medios, digamos, no legales. Yo creo que hasta aquí es decir, he hecho la justificación, he explicado el método, he explicado lo que yo creo que todos sabemos, el cambio en las reglas, el cambio en el usuario, un nuevo ecosistema de medios y una cuestión respecto a cómo se financia todo esto. Y aquí empezamos la parte propositiva de nuestro informe, en los últimos 10 minutos que me quedan. La parte propositiva es cómo pensamos que los medios en el ámbito digital se pueden posicionar. Además de los contenidos, pensamos que existe un nuevo reto, que es de qué manera los medios gestionan los diferentes medios tecnológicos a través de los cuales se puede ver la televisión. Dígase móvil, dígase internet, dígase otros medios digitales. Y un tercer eje es el que supone, esto está dibujado aquí, supone lo que es el conocimiento del cliente. Por tanto, si entendemos este esquema como un nuevo esquema de posicionamiento de los medios de comunicación, además de la inversión en fabricación de contenidos de calidad, diferenciales y únicos, existe también un reto muy importante de comprender cuáles son los medios a través de los cuales los usuarios van a ver esos contenidos, de qué forma lo van a hacer, y por tanto el siguiente reto es entender cómo se comporta el cliente a la hora de consumir esos contenidos audiovisuales. Y por tanto aparecen aquí dos nuevos ejes, que son la gestión de la distribución digital y el conocimiento del cliente. Y sin embargo, en nuestro estudio hemos identificado que el aspecto central sigue siendo el contenido, y lo hemos identificado como una función auténticamente de I+D. Es decir, la I+D, si tuviésemos que determinar una función de I+D en la industria, sería la generación del contenido, de algo que sea único, que sea especial, que sea diferente. Aquí en esta transparencia hay una declaración de Oscar Cornejo que explicará mucho mejor que yo, y es que el contenido tiene que ver con la conexión con las personas, en cómo se explican historias. Entonces, como una escritora que explicaba que efectivamente explicar historias sigue siendo el aspecto central de este negocio. Sin embargo,
que también es cierto que el hecho de que existan diferentes medios a través de los cuales se puede acceder a los clientes también hace que los artistas se puedan sentir con más libertad para expresar lo que sienten o piensan. Con lo cual, aquí también aparece algo que siempre voy a dejar apuntado para dejar para otro día, que es la tensión entre arte e industria. Esto es algo que tiene que ver en los últimos 200 años. Sobre la industria no queremos dejar pasar ciertos aspectos que tienen que ver con nuestros expertos nos indican que no parece que exista una estrategia de distribución de contenidos en castellano y en otras lenguas del Estado. En castellano, por ejemplo, con una base potencial de 500 millones de personas, no parece que exista una distribución importante, o parece que nuestros expertos indican que hay mucho trabajo por hacer para distribuir contenidos de calidad en castellano en todos los lugares donde esos contenidos se podían consumir. Existen incluso, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con los formatos. Si las leyes en España indican una serie de cortes debidos a la publicidad, esos cortes a veces no encajan con las legislaciones o las normas o las costumbres de otros lugares donde también se habla en castellano, por ejemplo. También nos indican que quizá la tarificación en telecomunicaciones de banda ancha puede favorecer un determinado tipo de contenido o no, porque si pagamos en función de lo que vemos o pagamos en función de digamos, una tarifa plana y podemos consumir lo que queramos, quizá también esto pueda determinar el tipo de contenidos y el formato de esos contenidos. Y por ello lo que hemos indicado es que en este mapa de posicionamiento, que pretendemos que sea nuevo, es que esta función de I+D es precisamente la gestión de esos contenidos. Donde también hemos identificado una serie de riesgos, ¿no? Es decir, producir contenidos en España con la fragmentación que hemos comentado está asumida una serie de riesgos, y esos riesgos que se pueden, riesgo creativo es muy difícil de controlar, pero lo que nuestros expertos nos indican es que esos riesgos se pueden controlar en base a franquicias, es decir, déjame que les pongo un ejemplo del cine, Batman 7, o la franquicia es estar seguros de que lo que vamos a ofrecer el público tiene una expectativa clara de que va a haber, ¿no? Es una franquicia, o premios, elenco, etc. La diversificación de ingresos, es decir, no únicamente centrarse en lo que sería el box office de televisión, sino otro tipo de ingresos alrededor de ese contenido. Y después también se ofrece la posibilidad de hacer experimentos con determinado tipo de contenidos a través de redes sociales, es decir, ofrecer contenidos a través de redes sociales y ver cómo reacciona el público, y en función de la reacción del público tirar por un lado o tirar por otro en función de la interacción que haya a través de ese tipo de medios. Por tanto, hemos identificado esos 4 elementos de gestión de riesgos a nivel creativo. Y finalmente, la parte final del informe, que les he explicado la motivación, el por qué lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho de forma cualitativa, les he explicado lo que creo que todos sabemos, ¿no? De la fragmentación, etc. Les he explicado ya una primera aproximación propositiva, que es una propuesta de nuevo posicionamiento en los medios. Y lo último es cuáles pueden ser los escenarios futuros de los medios audiovisuales en España. Eso me va a llevar los últimos 5 minutos de la presentación. Para ello lo que hemos hecho es una técnica que se utiliza sobre todo en el mundo de la estrategia de innovación, y es cuando la planificación no acaba de encajar, porque no sabemos muy bien qué va a pasar dentro de 2 años. Lo que hacemos primero es un ejercicio de perspectiva. Entonces, ese ejercicio de perspectiva se basa en, de las conversaciones con nuestros expertos, identificar las tendencias clave, pero las 2 incertidumbres más importantes. Es decir, aquellos elementos, no tanto de riesgo, porque el riesgo es algo que se puede medir, aquellas incertidumbres que nuestros expertos destacan como las 2 más importantes. Y la primera es el comportamiento del usuario, si va a mantener creciendo el mercado de la televisión o no, si va a mantenerse más activo consumiendo y produciendo o no. Y el segundo es la tensión entre lo local y lo global. Eso quiere decir hasta qué punto la televisión en España va a dar viabilidad a algo que tiene regulación local, que se llama televisión digital terrestre, frente a una infraestructura global de comunicaciones que se llama Internet. Entonces, con estas 2 variables, lo que hacemos es un ejercicio de 4 escenarios. Tenemos en un extremo entorno local y entorno global,
en la parte inferior cliente pasivo, en la parte superior cliente activo. Significa que en el extremo donde estamos en la actualidad, donde nos hemos situado en la actualidad, esto ya es un ejercicio de perspectiva, es un ejercicio de perspectiva. Nos podríamos situar en un lugar donde estamos en un entorno de regulación local y con un cliente, digamos, que está consumiendo la televisión de una determinada manera, y donde lo que observamos es que existe una fragmentación en las audiencias debido a precisamente que ese cliente no está absorbiendo todo el contenido que se ofrece, ¿no? Lo que observamos en este escenario es dos efectos. El primero es que hay dos grupos de comunicación alrededor de Antena 3 y Telecinco que absorben el 48% de la audiencia, pero el 80% de la publicidad. Esto significa que el cálculo de riesgos sobre dónde se hace la inversión publicitaria es algo que, digamos, nos reafirma que hay un elemento de incertidumbre. ¿De acuerdo? El segundo efecto es que debido a que los usuarios tienen mucho más poder sobre las cadenas de televisión, también lo tienen los fabricantes de contenidos, con lo cual de esa desintermediación lo que ocurre es que la presión que se ejerce sobre las cadenas de televisión es mucho mayor por parte de las condiciones que establecen los fabricantes de contenidos, pero también por parte de los consumidores de contenidos. ¿Qué pasaría si el mercado crece? Es decir, si los usuarios siguen consumiendo todavía más televisión, pero en un lugar donde la regulación es tan estrictamente local que únicamente podemos hablar de televisión digital, etc. Nuestra hipótesis es que el crecimiento del mercado no lo va a poder absorber la publicidad, porque los usuarios han descubierto muchos medios para evadirse de la publicidad. Por ejemplo, con iPlus, con TiVo, con muchos otros medios, los usuarios se evaden de la publicidad, con lo cual nuestra aproximación es ¿qué pasaría si el futuro tuviera que pasar por establecer mecanismos de pago? Es decir, pago por visión, o bien en el informe se hace un benchmarking de los diferentes canons que existen en muchos países de Europa y que lo que hacen es asegurar la supervivencia de la televisión, al menos como servicio público. Por tanto, nuestra aproximación sería ¿cómo sería una situación en la cual tuviésemos que pagar por ver la televisión? Y la pregunta es, en una situación económica como la actual, ¿sería soportable? ¿Sería viable? Pues estamos hablando de incertidumbres. Yo solamente estoy ofreciendo un ejercicio de pensamiento, Pero, ¿eso sería viable? Si la publicidad no puede, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuáles serían los medios para poder inventar formas en las cuales se pudiesen establecer otras fuentes de ingresos? Pensamos también que los operadores de telecomunicación tendrían mucho que decir aquí, porque cada vez más tienen ofertas de lo que llamamos triple play, es decir, ustedes compran un servicio que es teléfono, internet y televisión. Con lo cual, digamos, la televisión quedaría empaquetada en un servicio que se pagaría como una tarifa plana, o una tarifa plana y otro elemento variable, en función de lo que consuman, con lo cual que ahí quizá podrían tener un papel, digamos, importante. Ese sería el primer cambio, digamos, de crecimiento y de situación de entorno local. ¿Qué pasaría? Y aquí, pues, bueno, este es el dibujo de lo que les he contado. ¿Qué pasaría si el mercado permanece estable y Internet cada vez crece con más fuerza? Bueno, pues las cadenas de televisión tendrían que empezar a establecer mecanismos multicanal. Algo así como otros tipos de organizaciones hacen, es decir, ofrecer contenidos multicanal e incluso adaptar sus contenidos a través de la multicanalidad. Si el mercado no crece, quizá la publicidad pueda mantenerse. Sin embargo, también otros expertos nos hablan de lo que se llama el pay for privacy, es decir, si la publicidad debe ser el mecanismo, hasta qué punto podrían establecerse mecanismos a través de los cuales nosotros vendiéramos parte de nuestra privacidad. ¿Hasta qué punto? Es decir, qué parte de nuestra información como usuarios podría estar entregada a los distribuidores de televisión con objeto de ver la tele gratis, pero a cambio dar información nuestra para que el consumo esté más dirigido, los mensajes más dirigidos. ¿Bueno? Y por último, lo que ocurriría si el mercado creciera e Internet se convirtiera en la infraestructura global de comunicaciones sería en
Bueno, aquí quiero destacar aquí un comentario, y es que la digitalización favorece a los nuevos entrantes y desfavorece a los que están actualmente en el mercado. Nos dice Jordi Alier, el consejero delegado de ICROMS, por el hecho de que incorporar tecnología digital es más costosa en organizaciones actuales, y además lo que hace es promover aún más la desintermediación en estructuras que están pensadas para competir en otro tipo de entornos. A esto lo llamamos innovación disruptiva. Les he puesto este ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, pues si Internet va a ser el distribuidor global de telecomunicaciones, vamos a HBO Go, que HBO es una cadena muy conocida en los Estados Unidos. HBO Go es su expresión multicanal por Internet, y empiezo a ver HBO desde mi casa a partir de esta tarde. Pero si ustedes lo intentan, verán que dice HBO Go no opera más que en los Estados Unidos, porque aquí, en este escenario, creemos que un aspecto fundamental es la gestión de derechos. No es lo mismo gestionar el derecho para distribuir en España que tener un derecho de distribución mundial. Y HBO Go no tiene los derechos, de hecho, vende sus derechos de sus series de televisión a otros, con lo cual, desde España no se puede ver a HBO Go. Así que tenemos ciertos elementos que, aunque ese escenario es posible, hay elementos que hacen que la realidad sea la que es en la actualidad. Y por último, lo que tendríamos, y ya voy acabando, es lo que sería una plataforma, un escenario en el cual el crecimiento fuera sostenido, Internet fuera la infraestructura global de referencia de distribución. Entonces aquí tendríamos una batalla entre operadores cerrados y operadores abiertos, entre aquellos que integran de una forma vertical desde el contenido hasta el televisor. Si les aparece en mente una empresa con una manzana un poco mordida, podría ser un ejemplo. Desde el control absoluto, desde el contenido, desde la licencia, desde la distribución, hasta incluso el televisor. Esa sería una plataforma global cerrada. Y si ustedes piensan en una plataforma abierta, pues estaríamos hablando de la posibilidad de que ustedes puedan tanto ver como poner cosas en esa plataforma, y donde las claves serían cómo se gestionan los derechos de propiedad de todo ese tipo de medios. Por tanto, estas son nuestra contribución. He intentado analizar el porqué, la situación en la que estamos, y las dos propuestas de posicionamiento y de escenarios. Esto nos lleva a dos cuestiones que me van a llevar 30 segundos cada uno. La primera es, si esto fuera así, ¿cuáles serían las competencias que los medios de comunicación deberían desarrollar en el futuro para desarrollar una posición basada en tres ejes? La I+D, que es el contenido, la distribución digital y el conocimiento del cliente. Y hemos propuesto que sean la gestión de la multicanalidad, es decir, cómo se gestionan contenidos por diferentes medios, televisión, móvil, etcétera, streaming, internet, etcétera. Alianzas, cómo nos aliamos con jugadores globales, con operadores de telecomunicación y con jugadores globales para que nuestro contenido sea una aplicación importante en este tipo de grandes plataformas de distribución mundial de contenidos. Cómo gestionar los derechos de propiedad y los derechos de distribución desde un punto de vista local como global. En el eje de conocimiento del cliente, cómo aprender sobre el comportamiento del cliente, cómo poder proponer producto o proponer contenido en función de la demanda, y cómo gestionar la posibilidad de que los usuarios puedan también poner sus propios contenidos en nuestras plataformas. Esta sería nuestra primera aproximación. Y la segunda es, este es el ecosistema que les he mostrado, pero con unos dibujos en naranja, unos cuadraditos en naranja, que son las fuentes de ingresos habituales, que son tanto cuando se fabrica una película, pues la subvención, las ventas en DVD, etcétera, y la publicidad. Si lo que decimos tiene visos de posibilidad, pensamos que van a haber muchas más posibilidades de ingresar, de hacer ingresos, como las ventas a través de streaming, micromecenazgo, es decir, si efectivamente probamos nuestros contenidos a través de redes sociales, de qué manera
los podemos cobrar por ello, suscripciones, quizá triple play, que los operadores van a tener mucho que decir, contenidos premium o freemium, y el price for privacy, que es lo que comentabas, de hasta qué punto vamos a ceder parte de nuestra privacidad para poder ver la tele gratis. Con lo cual, se nos abren diferentes posibilidades, diferentes escenarios, y nuestras conclusiones son que la digitalización abre dos grandes incertidumbres. Una es el comportamiento del cliente y otra es la tensión entre lo global y lo local. Creemos que los operadores han de aprender a posicionarse en tres ejes: la función I+D, que son los contenidos, pero el conocimiento del cliente y la distribución digital, que es una tensión entre lo global y lo local muy relevante y cada vez lo será más. Que la función de I+D de este sector sigan siendo los contenidos. Un contenido de calidad es un contenido de calidad y, por tanto, y creemos que hay espacio para que en España se consolide una industria de contenidos que pensamos todavía tiene recorrido para consolidarse, y que deberían desarrollarse nuevas competencias directivas, como las alianzas, conocimiento del cliente y la diversificación, entre otras, para explorar nuevas fuentes de ingresos y hacer sostenible los medios digitales, los medios de audiovisuales digitales en el futuro. Y esta es mi presentación. Con esto digamos, concluye la presentación, y lo que vamos a hacer ahora es dar paso a nuestros expertos. Me da primero paso a Óscar, a Jordi, a Juan Antonio. Frente a los expertos yo no voy a... Bueno, Jordi primero. Y lo que les voy a pedir es primero una primera reacción libre respecto a el estudio, a lo que consideran ellos que es la primera reacción sobre el informe. Bueno, buenos días, y intentaré ser breve porque yo creo que hemos de hacer de esto algo más entretenido. No lo digo porque el informe no lo sea, ni tu presentación porque ha sido los puntos claves, pero nuestra parte ahora, la que ahora comienza, tenemos el compromiso de ser entretenidos, si es que realmente nos dedicamos también a eso, que es intentar entretener a la gente, ¿no? Yo diría 3 o 4 cositas. La primera es, la gente tiene una aproximación muy compleja a veces al mundo de la televisión, porque yo antes contaba que es esto cuando tú analizas cómo han sido tus vacaciones, ¿no? Entonces vas modulando la respuesta. Pues a veces has dicho, no he hecho nada, estoy cansado y tal. Y a veces, pues según que te lo preguntas, dices, no he hecho nada, estoy glorioso, ¿no? Y has hecho exactamente lo mismo. A mí me ha sorprendido siempre mucho la aproximación que la gente hace al mundo de la televisión y a los contenidos televisivos. La televisión es una suma de contenidos, ¿no? Y que no siempre se dice la verdad, y que por tanto ahí hay una relación muy compleja que exige que algún día también alguien aborde todo este tema, ¿no? Y que comienza por un dato apabullante. Más allá de que cuando nosotros tenemos comidas o cenas con los amigos, pues siempre nos preguntan, primero nos dicen que no les gusta la televisión y que es una porquería, inmediatamente nos comienzan a preguntar cosas sobre los programas y al final acaban opinando sobre los cambios que deberíamos hacer en determinados programas. Esto nos pasa pues a todos los que estamos aquí, y aquí hay algunos que se dedican a esto y que lo saben, ¿no? Pero, claro, en los últimos, más allá de una situación socioeconómica que condiciona también algunos de estos temas, la audiencia en televisión solo ha hecho que crecer en los últimos años. Es decir, cuando el rey iba siendo derrotado, parece que este rey, que es el contenido, pues no está siendo tan contenido, sino que está siendo más visto que nunca de otra manera. Es cierto que de otra manera y con una enorme fragmentación, pero este mismo mes de agosto, como en febrero, como en mayo, hemos batido los récords y en este momento ya estamos por encima de una media de 4 horas. A muchos de ustedes les parece imposible y les parece mentira. Con muchos de ustedes quizás dirán que no ven determinadas cosas, porque además hay un elemento de cierto prejuicio. Por tanto, yo siempre intento hablar de este tema y acabo explicando una anécdota que la utilizo a menudo, pero que además uno de los protagonistas está aquí. En los años 80, Televisión Española decidió hacer un estudio, iniciar un sistema de medición de audiencias, que luego compartió ya con las primeras autonómicas y luego para las privadas, que hizo una empresa en el ámbito de Telefónica que era Ecotel.
Cuando antes se hacía en el panel de aceptación de programas, siempre salía primero informe semanal, segundo, más vale prevenir, si acordáis, etcétera, y luego séptimo o octavo salía el precio justo, etcétera. Cuando se puso en marcha este tema, el primer jueves o viernes, o sea que me acuerdo que día se emitía, al día siguiente se vio que el primero había sido de esa semana el precio justo, que hasta aquí su productor, Jordi Arqué. Y esto es algo que se repite porque el primer día de esa mediación se dio cuenta que nadie había dicho la verdad. Obviamente estábamos ante un sistema científico que puede ser sometido a todo tipo de especulaciones, ¿no? Y de dudas, pero es el que tenemos y es el que se ha ido perfeccionando, ¿no? Tanto a mí siempre esto me ha sorprendido extraordinariamente, ¿no? Que en estos momentos pues estemos por encima de las 4 horas diríamos, de observación diaria de un ciudadano media de la televisión convencional, ¿no? Dicho esto, que es un reparo que siempre me hago a mí mismo y a nuestro sector de esta incapacidad de habernos sabido relacionar más sinceramente a veces con la sociedad y con la opinión pública, pues yo creo que hay 3 temas muy esenciales que se han apuntado durante este proceso del estudio y que Xavier ha recogido, ¿no? Primero, hemos de aprender, los que estamos detrás de la industria de los contenidos y que no son simplemente guionistas, creadores, sino son grandes empresas o medianas o pequeñas empresas, pero que han sabido demostrar que tienen una capacidad de producción, que tienen unos profesionales en todos los ámbitos del proceso pues suficientes como para llevar adelante todos estos encargos, pues es este reto para entender a nuestros clientes, a las cadenas, entender a la gente, entender cómo hemos de relacionarnos con el futuro, cómo hemos de relacionarnos con las nuevas tecnologías, cómo nos pueden sobrepasar muchas cosas si no nos damos absoluta cuenta. Y de ahí viene la segunda, que es lo más importante para nosotros, que es desarrollando lo que he dicho de cómo sabemos relacionarnos con la gente, cómo sabemos contarles las cosas, cómo sabemos hacer de la creatividad y también de la capacidad de producción, por supuesto, pero de la creatividad un elemento esencial. Yo represento una compañía que es Endemol, que precisamente es una compañía internacional que se ha caracterizado por un desarrollo de un sistema creativo muy importante, ¿no? Y que además hemos sabido, nosotros siempre explicamos que no somos una multinacional, en realidad somos una cooperativa de productoras, de países y de formatos. Pero lo que sí hacemos es que cuando en el minuto 0,5, los 30 segundos del nacimiento de una idea ya en Inglaterra, lo sabemos en España, en Francia, en Polonia, en Estados Unidos, intentamos ya irla desarrollando simultáneamente para adaptarla a la posibilidad de la existencia de slots en España, de público en España, de interés en las cadenas. Vamos siguiendo el proceso creativo que hacen, pero a la misma vez ya estamos intentando apuntar cómo podemos hacerlo aquí. Es cierto que tenemos un elemento importante, es que muchas veces cuando vamos a vender podemos enseñar la cinta de lo que se ha hecho en otro país, de lo que se ha hecho en el primer país, y esto es muy importante. Pero esa creatividad es lo que nos hace absolutamente distintos. Yo, desde que me incorporé a Endemol, cuando vas a las reuniones, en una pizarra te ponen el contenido es el rey. Ahora desde hace unos años ponen debajo y el EBITDA la reina. Eso también nos lo ponen, que antes al principio no lo ponían, pero alguien un día lo puso y ya se ha quedado ahí, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que es la realidad. O sea, todo esto no podemos hacerlo al margen de la realidad. Como no podemos hacerlo al margen de los gustos de las personas, que son muy cambiantes. Nosotros el lunes estrenó una empresa del grupo, que es Diagonal, una serie que se llama Isabel. Además es un momento histórico que catalano-español muy curioso, porque la reina Isabel llega un momento que dice, cuando se va a coronar, aquello de: oiga, ¿y no esperará usted a su marido, que era Fernando de Aragón? Y dice: no espero. Y él mandará en Aragón, pero en Castilla mando yo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues más o menos. Entonces, le preguntaba al director de la serie, Jordi Fernández, le decía, porque ha estado un año en el congelador de Televisión Española por razones presupuestarias, le decía: ¿la hubieras hecho exactamente igual por razón de temporalidad, no por que luego te lo has repensado? Y dice: hombre, exactamente igual no. Es decir, ya un producto no es que un año después sea viejo, porque no, pues no es viejo, estamos hablando además, es una serie con
configuración clásica, pero la manera de aproximarte probablemente ha cambiado, porque la exuberancia de material que tenemos a nuestra disposición internacional, por ejemplo, en el ámbito de las series, está teniendo que los gustos del público pues se van modificando, ¿no? Y nosotros lo que no podemos es hacerlo a espaldas o estar girados a ese público, ¿no? La tercera cuestión que quería apuntar, y la última, es nuestro país. Esto lo hemos de hacer básicamente en nuestro país. Yo creo que hay un elemento que es definitivo y que diríamos que es una realidad con la que chocas. Cuando se diseñó el mapa, que de alguna manera pues ha fracasado, que es una enorme fragmentación, el nacimiento de los multiplex con la TDT, el ofrecer que las grandes cadenas de televisión tengan canales complementarios, el modelo de nueva televisión pública potentísima con la nueva televisión española que se refundó hace 3 o 4 años, las licencias a la sexta, las licencias a 4, es decir, ese panorama se hizo en un momento en que el sector de la publicidad estaba creciendo siempre con 2 dígitos anualmente, pero que además se estaba aproximando a los 5.000 millones, es decir, el horizonte de los 5.000 millones, que yo creo que exactamente no se alcanzó nunca, de ingresos por parte del sector de la televisión procedentes de clientes publicitarios. Bueno, pues yo antes de venir ayer me puse a llamar, a hacer 4 o 5 llamadas a ver si decía cómo cerraremos el año. Entonces luego entre lo que dijo uno, lo dijo otro, entre lo que la verdad, lo que me mintió el otro, hice la media y me salió 1870. O sea, el riesgo es que este país no llegue a los 2.000 millones de ingresos publicitarios por parte de las cadenas. Y ante eso, toda nuestra estrategia pues se hace muy difícil. Y por tanto, una de las cosas que ha apuntado Xavier, y acabo, es esto está para quedarse, porque desde un punto de vista de un publicitario, aproximación a la que las cadenas han hecho, pero el mundo de las productores de los contenidos también debemos hacer, no por sustituirles lógicamente, porque es muy difícil hablar de en estos términos, pero sí para entenderse entre nosotros un poco más. Como dice Xavier, esto es para quedarse, o sea, nos quedaremos con 2.000, iremos creciendo. Hay anunciantes que ya están diciendo que la desaparición como posible operador la desaparición ya consolidada de Televisión Española como emisor de anuncios hace que una campaña con ámbito nacional pues ya no se pueda emitir. O sea, ya falta entre los que no la ven en Televisión Española más las que no lo ven en una categoría que se llama otros, que es la que lidera. O sea, cuando dices, ¿quién lidera la televisión en este país? Otros. Y dices, ¿pero qué es? No, es una suma de cosas, desde la televisión de tu pueblo hasta el Disney Channel, hasta Intereconomía, y vas sumando, y todo eso es el que gana cada día desde hace una temporada. Bueno, pues en esto, otros, pues no hay manera de que nadie ponga un anuncio. Y como no hay manera de que nadie ponga un anuncio, no hay manera de que nadie te contrate un programa. Pero tienen el 24%, el 22% o el 25%, depende del mes. Por tanto, ahí también el mundo publicitario estará pensando que quizás se debe buscar la vida en otro medio que no sea tan cómodo como históricamente ha sido la televisión. Por tanto, la última pregunta es esta. ¿Estos 2.000 millones se quedan aquí o no? O cuando salgamos de esta, que todos lo deseamos, volveremos a una normalidad de un crecimiento importante y la asociación del mundo de la televisión con la publicidad. Yo quería apuntar solo estas cositas. Bueno, yo primero quiero agradeceros a vosotros, a Ginés y a Xavier por habernos invitado a participar en este informe, sobre todo porque no es habitual. Bueno, de hecho es la primera vez que nos invitan a participar. No sé si esto tiene algo que ver con lo que comentabas, Jordi, con esa manera de acercarse a la tele y sobre todo con la tele que hacemos nosotros, ¿no? Y también agradecerte a ti, Jordi, que hayas empezado tú, porque como es la primera vez, pues así estoy un poco más tranquilo. Nosotros, yo voy a hablar como creador de contenidos y que al final es lo que somos.
Nosotros somos súper optimistas, muy optimistas por dos motivos. Primero, porque como habéis apuntado y apunta el informe, cada vez se ve más televisión, ¿no? La media de este año son 241 minutos, unas 4 horas, y todavía faltan los 3 meses de más consumo de televisión, que son, bueno, 3, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? También porque no solo se ve más televisión, sino que además hay más maneras de verla, ¿no? Mucha gente tiene más de un televisor en casa, pero además está el ordenador, están las tabletas, están los smartphones. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque las historias que nosotros creamos no solo las ve mucha más gente, sino que creemos que penetran mucho más, que llegan mucho más al espectador, precisamente por la aparición de las redes sociales, que les permite interactuar, sentirse partícipe de esa historia que nosotros creamos, ¿no? Que por otra parte, y luego ya hablaremos, las historias siguen siendo las mismas. O sea, yo creo que llevamos más de 2000 años contando las mismas historias y que lo único que cambia es la manera de contarlo. Nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros en los años que llevamos contamos siempre lo mismo de manera distinta. El único problema o el único pero es que hay menos dinero, ¿no? Ya hemos pasado de 5.000 a 1.870 y veremos si llegamos a los 2.000 o a lo mejor mucho menos. Bueno, nosotros no vemos ni muchísimo menos nada de 5.000 ni 1.800, pero bueno. Pero en cualquier caso eso, yo creo que para la creatividad no es un problema, es más, es un reto, y yo creo que es un reto, igual queda mal decirlo, pero creo que es un reto superado, al menos por nuestra parte. Nosotros hace unos años hacíamos un programa que se llamaba Aquí hay tomate, y ese programa tiene o tenía el mismo presupuesto que tiene un programa como Sálvame. Pero claro, el tomate duraba 1 hora y media y Sálvame dura 4 horas y cuarto. Claro, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Pues lo que ha pasado es que nos hemos roto, nos hemos vuelto locos para ver de qué manera seguíamos contando las mismas historias, porque seguimos hablando de lo mismo, pero de otra manera, de una manera que nos costara menos dinero porque no lo teníamos, ¿no? Esa es la única diferencia, y por eso yo en ese sentido soy muy optimista. De hecho, para los creativos no creo que su mayor preocupación sea que no haya dinero. La mayor preocupación de cualquiera de nosotros es fracasar. Pero vamos, para un creativo, para un productor, o sea, es que la gente no vea lo que tú has creado. Es que la historia que tú quieres contar no llegue a la gente. Pero por eso somos muy optimistas, porque estamos viendo que llega y a mucha más gente y de una manera mucho más eficaz. Esa es un poco mi conclusión. Para mí es muy fácil hablar de futuro, o siento que es muy fácil hablar de futuro, porque es que vamos a seguir consumiendo las mismas historias. Yo creo que el ser humano, hay una serie de necesidades básicas del ser humano, el amar, el ser amado, el sentirse seguro, el sentirse reconocido, la pertenencia en un grupo. Pero después hay 2 necesidades que son las que la televisión satisface plenamente, que es la necesidad de evadirse y la necesidad de entretenerse. Y esas necesidades yo creo que las voy a tener, y creo que todos vosotros, mañana y dentro de 100 años y dentro de 2000. Necesitamos en muchas ocasiones necesitamos evadirnos de nuestra realidad por mil motivos. No estaba preparado, pero es una manera de evadirse. Podemos necesitar evadirnos mira, porque nuestra vida nos aburre, o porque nuestra vida es terrible o es miserable. Siempre vamos a tener la necesidad de saber cosas. Es el móvil. Ah, ¿es el mío? Sí. Ah, claro. Pues, espera. Bueno, continuaba. Al final lo que quiero decir es que siempre vamos a sentir la necesidad de saber lo que no se sabe, sentir la necesidad incluso de saber lo que no nos concierne, que al fin y al cabo es la curiosidad siempre la vamos a tener, eso no va a cambiar nunca, pase lo que pase, con dinero o sin dinero. Y bueno, y en ese sentido yo lo tengo muy claro. El tomate en 1 hora y media emitía unos 60 vídeos, eso es carísimo. En televisión la producción de vídeos es mucho más caro que minutos en plató.
y Sálvame en 4 horas no emite más de 20 vídeos, entonces nos hemos adaptado y así seguiremos haciéndolo en función del escenario que tengamos, pero nosotros, insisto, como creadores de contenido no tengo ninguna preocupación. Creo que contaban las mismas historias las pinturas de las cuevas de Altamira que Sálvame o Juego de Tronos. Solo cambia la manera. Unos pintan, otros se gritan, otros se... Y bueno, esta es mi primera reacción. Ahí te lo dejo. Muchísimas gracias. José Antonio. Bueno, Primera reacción. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia aquí, muchas gracias a Isabel por invitarme personalmente. Voy a ser el aburrido de la mesa, lo siento, yo no tengo historias de contenidos que contar, más de infraestructura. El riesgo que tenemos en las telcos cuando estamos en un foro como este es empezar a hablar de unos, ceros, cables y demás, que no es la parte más sexy de la distribución de contenidos. Procuraré huir de ahí. Quiero aprovechar la brillante presentación del profesor Busquets para explicar qué hace Orange en esta mesa, ¿no? Bueno, además de patrocinar el estudio, eso es lo de menos. Quiero utilizar precisamente los 3 ejes que ha presentado el profesor para intentar convenceros de que podemos ser un partner y un aliado de los productores de contenidos y así la próxima vez que vayamos a hablar con vosotros no nos veáis o como la hucha o como el enemigo. Entonces, quiero deciros que compartimos gran parte de todas vuestras inquietudes. Si recordáis el gráfico, eran tres ejes, uno de ellos hablaba de infraestructura, de la distribución digital. Obviamente Orange es una compañía de infraestructuras, una compañía convergente, además, fijo, móvil y en las distintas modalidades de comunicaciones fijas y móviles. Ahí pues podríamos compartir espíritu con un Astra o con un Avertis. Intento poner ejemplos de infraestructuras que utilizamos en la TDT, en la televisión por satélite y demás, pero nosotros vamos un pasito un poco más allá porque no hablamos solamente con nuestros clientes principales, no son las empresas que luego distribuyen los contenidos, sino que nosotros tenemos relación directa con clientes y ahí nos vamos a unir hacia el siguiente eje. La tecnología nos da, es el toque tecnológico, nos da cobertura, nos da disponibilidad de comunicarnos con gente, nos da también ventanas en las que distribuir esos contenidos, esos servicios en los dispositivos y nos da además, y esto es un elemento diferencial de la parte de Internet, la parte interactiva, es decir, tanto Astra como Avertis son medios de distribuir contenidos, son emisores. Nosotros, además de emisores, le permitimos a los clientes finales que emitan ellos también. Es decir, es una comunicación bidireccional. Y esto modela la oferta y puede llegar a influir en los contenidos. Desde luego en el modelo de negocio influye. A la reina, digamos, que le da un toque a esa reina que se llama el EBITDA. Y otro punto que quiero compartir con vosotros es que hablamos de Internet muchas veces con una cierta confusión desde mi punto de vista de cuál es el uso que se hace de Internet. Pero Internet no deja de ser más que un medio de transmisión. Es decir, podemos replicar gran parte de lo que hacemos, por no decir todo lo que hacemos con la TDT o con el satélite, utilizando Internet como tecnología. Es verdad que se pueden hacer más cosas, pero desde un punto de vista de operador de telecomunicaciones, cuando vaya a hablar con vosotros y os diga que voy a hacer cosas a través de Internet, no penséis que voy a montar Mega Upload, sino que a lo mejor lo que estoy montando es Digital Plus, pero utilizando como infraestructura otra distinta. Eso es algo que me gustaría dejar aquí encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, yo distinguiría entre Internet como medio de acceso o Internet como medio globalizador y el uso que se puede hacer de ese Internet. Segundo eje, la parte de la gestión de clientes. Bueno, nosotros tenemos relación con los clientes diaria, tenemos millones de clientes a los que les mandamos todos los meses una factura, que atendemos un montón de llamadas suyas, algunas les atendemos mejor, otras les atendemos peor. Espero que con todos vosotros hayamos atendido muy bien, porque seguro que sois clientes de Orange todos. Pero además ponemos a disposición de nuestros clientes esos dispositivos nuevos, pues esas tabletas, esos smartphones,
o un router, es decir, elementos necesarios para poder distribuir esos contenidos. Y bueno, hay cierta confusión aquí en el parte de los dispositivos, fabricantes de dispositivos yéndose hacia operadores de plataformas de distribución de contenidos, llámense televisiones conectadas, llámense videoconsolas o consolas de juegos con ofertas de contenidos que gestionan ellos. Bueno, nosotros estamos un poco ahí en el medio. Al final necesitan una infraestructura que queremos proveerla a los clientes, ¿no? En cualquier caso, todos estos dispositivos de distintos tamaños, distintos sistemas operativos, distinta ergonomía o hábitos de consumo comparten un elemento común y cada vez más que se llama la conexión a Internet. Todos ellos se pueden conectar a Internet. Seguro que podemos explotarlo o buscar alguna forma de encontrar un modelo de negocio interesante para todos. Y por último, en el eje vertical, que seguramente es el más ajeno al tradicional nuestro, hemos hablado de infraestructuras, clientes y demás, que es la parte del contenido, la función I+D, esta que es tan interesante. Hablaba el profesor Busquets de innovación asociada a ese cambio, a esa I+D en la parte de contenidos. Yo había apuntado una palabra más de moda seguramente y menos sexy, como es crisis, pero crisis no en la acepción de la academia, que habla de cambio, de oportunidad de cambio, de oportunidad de buscar cosas nuevas, nuevos modelos de explotación, nuevos modelos de negocio. Tenemos los contenidos, tenemos la infraestructura. En el informe se hace referencia a varias empresas que están intentando explotar esos nuevos modelos de contenido, tipo Netflix UC o incluso Mega Upload, porque Mega Upload a lo mejor nos está enseñando una nueva forma de explotar contenidos. Hablaba el profesor de un lucro cesante en la piratería, si consideramos nada más lo que es el lucro cesante en la parte de contenidos, pero Mega Upload cobraba a la gente por acceder a esos contenidos de forma seguramente espuria, pero cobraba y la gente estaba dispuesta a pagar y la gente estaba pagando por acceder a esos contenidos. A lo mejor eso nos da ciertas enseñanzas, ¿no? que deberíamos de aprender, no a montar un Mega Upload, pero sino a ese modelo de negocio. Luego hay temas como que pues, la desaparición o difuminación de las ventanas de explotación. Todos creamos contenidos, pero parece que lo creamos en un modelo tradicional de explotación de contenidos que la tecnología y que sobre todo la demanda está superando. Mega Upload también puede ser el ejemplo. No quiero que parezca que Mega Upload es nuestro modelo, pero vamos a intentar saber el enemigo, qué cosas ha hecho y qué ha funcionado para ver si lo podemos adaptar. Y luego nos comentaba Ginés al principio el tema de la convergencia y nos ponía un ejemplo, y además la slide de HBO me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? El cliente nos pide, comentaba Ginés, llegar a la habitación de su hotel y ver la oferta de contenidos a la que está suscrita. Él ya está pagando por esos contenidos, pero no está en su casa viéndolo y se ha ido al hotel, pues lo quiere ver. Pero resulta que no puede porque está restringido por derechos geolocalizados o de dispositivo, etc. Es decir, el consumidor no se lleva su derecho de ver contenidos, también a las empresas de telecomunicación, que es a lo que pedimos. Los retos que tenemos en cuanto a la explotación de contenidos para esa convergencia. Ya tenemos la tecnología, tenemos los dispositivos, pero ¿tenemos los contenidos preparados? Vosotros sois los que sabéis, sois los expertos, pero ¿pensáis que tenemos esos contenidos preparados para distribuirlo en lo que nos está pidiendo la gente? Tenemos el modelo de negocio rentable para todos, para todos los elementos del ecosistema, y me ha gustado además del estudio una cosa muy interesante, que es no hablar de cadena de valor, que es algo muy rígido, muy plano, muy estándar, sino hablar de ecosistema. Es como un todo, ¿no? Varios ejes, ¿no? Me parece una aportación muy interesante. Porque lo que nosotros vemos y queremos tener en cuenta es que la demanda, lo que vemos es que va por un camino que se está empezando a ir a un camino distinto al tradicional. Y desde nuestro lado, y yo quiero ponerme en vuestro lado porque estamos en el mismo lado, la oferta debe responder a esa demanda, porque si no, esa demanda va a buscar su oferta por otros caminos en los cuales seguramente lo que hay es destrucción de valor.
Y nada más, tenía una pregunta aquí, como si es HBO Go, por eso un elemento favorecedor de la piratería en cuanto a que yo quiero ver las series americanas que ofrece HBO Go aquí en España y no las puedo ver, porque no me dejan verlo, no voy a decir quién. Entonces a lo mejor me busco una forma alternativa. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Ahora lo que va a pasar es, voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados, le voy a ceder también la palabra a Inés, quizá tenga alguna pregunta a él, y luego les voy a ceder la palabra a ustedes, si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros... Así que así les doy tiempo, les aviso para que puedan empezar a pensar qué pregunta les gustaría hacer a alguno de estos invitados, y luego, pues eso nos va a llevar como unos 15 minutos más, y luego tenemos un aperitivo. Eso que va a ocurrir a partir de ahora, los próximos 15 minutos hasta el final de la actividad. A mí, a Jordi, me gustaría preguntarle, en el informe hemos hablado un poco de la industria de los contenidos, que existe un recorrido, etc. Hay posibilidades de consolidación, hay quizá diferentes maneras de consolidar esta industria, y a Jordi, ¿qué idea le puede sugerir algo así? Bueno, yo creo que, por ejemplo, tenemos, siendo optimista y positivo como Óscar, y como todos los estamos aquí, pero ya he lanzado este mensaje. Yo, por ejemplo, yo tengo una enorme confianza en que algún día tengamos la posibilidad de que la televisión de pago sea realmente un elemento muy dinamizador del mundo de la industria visual y de los contenidos, la fabricación de contenidos. Nosotros estamos, digo nosotros como, no voy a utilizar una palabra como secuestrar, pero estamos un poco rehenes en este tema de el propio Digital Plus, por ejemplo, que es un gran operador de pago de este país, que gana mucho dinero, que tiene una caja extraordinaria, está, diríamos, muy limitado por la propia situación financiera del grupo Prisa, que condiciona realmente su política de inversiones y de crecimiento. El acuerdo sobre el fútbol de este año parece que va en la línea de facilitar el crecimiento del número de abonados. En la línea en que se resuelva el tema del fútbol, realmente crezca el número de abonados para ver el fútbol, hombre, nos podemos encontrar con una televisión de pago más saneada, que estoy seguro que va a pasar por alguna, diríamos, situación importante estructural accionarial a lo largo del curso escolar en el que nos encontramos, y yo confío mucho en eso. La industria de la ficción nacional de este país, yo creo que debe confiar en eso, y por qué no otro tipo de programas. Yo confío en que eso, ha salido el tema de HBO. HBO ha sido gran dinamizador en Estados Unidos primero y en todo el mundo de la nueva ficción, desde que comenzó con Los Soprano, cuando hubo un momento en que había otra manera de ver ficción, que era suscribiéndote a un canal de pago como era HBO. Por cierto, hablamos mucho de HBO, pero HBO, mal del todo, esta situación de que no se le vea y tal, no le va, porque le permite vender sus series en todo el mundo y financiarlas prácticamente que con las ventas internacionales. Por tanto, tampoco sé si quiere cambiar mucho el estatus, pero probablemente quizás lo que hay que hacer es que alguien, si está aquí un día en el hotel, se la pueda ver y todo esto se puede resolver, pero esto la tecnología lo va resolviendo constantemente y no pasa nada después, ¿no? Pero porque yo creo que aquí tenemos no, ni es un reto ni es una asignatura pendiente, pero es una posibilidad, y yo confío que en el momento en que tengamos una televisión de pago muy fuerte y que crezcan números de abonados, se va a abrir hacia el mundo de los contenidos procedentes del mundo de la producción, tanto en ficción como en otro tipo de programas, y eso creo que va a ser importante y que puede ayudar a cubrir problemas que ahora existen, como es la caída o la desaparición de las televisiones públicas como clientes, ¿no?, en estos momentos del mundo de la producción. Muchísimas gracias, Jordi. Una pregunta para Óscar, y esto tiene que ver también con si consideras que hay realmente un cambio en los hábitos, en el consumo de televisión. Esta es una primera pregunta, y una que tiene que ver con en el mundo de la creatividad o en la creación de historias. Antes he apuntado, se me aparta un poco de mi ámbito, pero que es el ámbito del artista, es decir, qué significa crear una historia que exprese una determinada manera de pensar o de ser, etcétera, versus
lo que es la industria, que es, digamos, fabricar algo que pueda luego ser consumido. Y eso, ¿qué opinión te merece? O si eso realmente es una tensión que se vive Por lo tanto, realmente como los usuarios sí han cambiado su manera de ver la televisión. Y esta segunda pregunta sobre la tensión, digamos que es una cosa clásica entre el arte y la industria. Empezaré por la segunda, porque además ahora me has hecho recordar una cosa que decías antes, ¿no? Decías, hemos dicho, los 2 últimos meses se han colgado en la red. Sí, 60 días se han colgado no sé cuántas vídeos horas, como los últimos 60 años en Estados Unidos. Sí, en realidad hay una cosa cierta, sí que es cierto que hay mucha gente que se graba un vídeo, que cuenta una historia y la cuelga en YouTube, ¿no? En el siglo XX, también en todo el mundo tiene acceso, pues eso, a unas pinturas, a un lienzo, a un tal, pero Picassos no han salido muchos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, efectivamente, que la democratización de la generación de contenidos pues es muy positiva para el que cuelga su vídeo y se siente contento porque ha hecho un vídeo muy gracioso, pero además la gente le dice que bien lo has hecho, y me gusta, ¿no? Me gusta. Pero en realidad, en fin, hay unos profesionales que nos dedicamos a crear contenidos y que esa profesionalidad está basada en una experiencia, en un talento determinado, que bueno, no todo el mundo tiene el mismo talento para las mismas cosas, entonces está muy bien que todos podamos contribuir a llenar YouTube de cosas y de vídeos que además después nos permiten llenar muchas horas de televisión hablando de algunos vídeos. Estas últimas semanas todo el mundo hablando de un vídeo, aunque no lo enseñamos, pero todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo ha visto en YouTube, o mucha gente. Yo he visto algún fotograma, pero no lo he visto. O sea que en ese sentido sigo siendo muy optimista y muy positivo, porque nos ayuda a seguir creando contenidos e historias, ¿no? Y respecto a la manera de consumir la televisión, eso sí que ha cambiado. Claro que está cambiando. Claro que es cierto que ahora somos algo más activos, no tanto como se nos quiere hacer creer, algo más activos a la hora de consumir la tele. Es cierto que estamos, gracias a las redes sociales o a la televisión a la carta, pues bueno, pues participamos un poco más a la hora de decidir lo que vemos. Pero bueno, tampoco nos engañemos, o sea, a la hora de verdad, la inmensa mayoría seguimos consumiendo televisión de manera pasiva. En el fondo yo creo que nos gusta tener la posibilidad de elegir, pero después nos da un poco de pereza y nos gusta que elijan por nosotros, con lo cual, y yo creo que si hacemos todos un ejercicio de cómo nos hemos comportado o cómo nos hemos comportado ante la TDT o cómo nos hemos perdido en la TDT, hacer el ejercicio de muchos canales, sería como una gran excitación, ¿no?, de un montón de canales. En realidad al final acabamos viendo mayoritariamente aquellos canales que programan mejor y que por lo tanto eligen mejor lo que queremos ver, eligen por nosotros. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues que sí, claro que hay cambios, ¿no? Y yo en ese sentido, y sobre todo más que con la televisión a la carta, con las redes sociales, creo que eso sí que nos está ayudando a nosotros, los creadores de contenidos, a mejorar los contenidos, a tener el feedback de la gente en el momento en el que estás emitiendo, ¿no? Hasta hace poco pues solo sabíamos si algo había gustado o no al día siguiente con la audiencia, ¿no? Ahora estamos todos un poquito más esquizofrénicos porque efectivamente estamos recibiendo inputs constantemente y eso nos ayuda, pero también nos enloquece un poco, ¿no? Porque también se le está dando un valor a Twitter que bueno, está muy bien, pero que no es definitivo. Es más, también yo creo que en el informe se habla algo de que a veces no tiene nada que ver la audiencia que ves al día siguiente con el trending topic y lo que pasa en las redes sociales, ¿no? A veces sí. A veces sí, porque de hecho muchos TTs o muchos trending topics los genera la propia televisión. Son los temas más comentados, son los que ven en la tele. Entonces sí que es cierto que eso está cambiando. Antes, por ejemplo, cuando producías, y esto yo te lo he escuchado 1000 veces, antes cuando producías contenidos o estabas ante una historia, decías, esta historia, es que esto no sé si va a gustar a mi madre, ¿no? Siempre las madres eran como que parecen las que tal. Ahora no, ahora es que igual esto a las redes sociales no les va a gustar. Entonces, hemos cambiado un poco la frase, ¿no? Pero después hacemos un poco lo que queremos, o lo que...
más que lo que queremos, lo que creemos en base a la experiencia que funciona, ¿no? Que funciona, que atrapa, que emociona, y volvería otra vez al discurso de siempre, ¿no? Buscar aquella historia que conmueva, que haga sentir algo al espectador y que le ayude a pasar un rato, un buen rato, un mal rato, a salir de su vida. Muchísimas gracias. No, yo debo decir una cosa porque no quiero decir desde en este poliédrico mundo de la televisión que hemos hablado mucho de los contenidos, y a mí me ha faltado decir una cosa, que es decir, todos vemos con lo más positivo posible, con las mayores ganas, estamos trabajando todos más que nunca porque la situación lo exige, pero también porque nos gusta mucho todo esto que hacemos, pero sí que quería decir que en estos momentos no quiero llorar, pero es evidente que las cadenas por la mañana no se levantan, las cadenas de televisión, con la idea de qué puedo hacer hoy para fastidiar a mi proveedor, que es la productora. Evidentemente que no, porque tienen muchos problemas, muchos, y algunas no han podido tirar adelante, ¿no? Pero sí que en estos momentos, detrás del mundo del contenido, hay empresas, hay productoras, y en estos momentos se ha estrechado mucho realmente todo, y por tanto se nos hace muy difícil tirar adelante. Y también es importante que sepamos, cadenas y productoras, establecer unas reglas de juego lo más equitativas posibles para que realmente no lleguemos al colapso. Es decir, que en un momento dado no podamos nutrir de todos los contenidos y con la calidad que se exige, precisamente por este colapso, porque no puedan seguir adelante muchas compañías. Muchísimas gracias. Una pregunta para José Antonio, y luego le pasaré la palabra a Ginés Paz. La última pregunta y luego les paso la palabra a ustedes, para que hagan ustedes preguntas. Una pregunta, digamos, que tiene que ver con el mundo de la distribución digital, que es una opinión. ¿Dónde va a acabar el mundo de la, digamos, de la agregación? Ahora es un término que se utiliza mucho, los agregadores, ¿no? En agregadores de internet, en cadenas, o quizá en el terminal, porque claro, los fabricantes de terminales tienen mayor protagonismo. He hablado de, bueno, que hay un anuncio ya de varios, de dos al menos, digamos que Apple y Google están ya con planes específicos de lanzar terminales en un caso y servicios de televisión en otro, con terminal incluido también, donde desde el punto de vista de lo que es la distribución digital se piensa que va a estar el punto, digamos, de agregación del contenido, digamos el catálogo. ¿Me dejas que añada a esa lista de dos y añadir uno que además acaba de lanzar dos terminales en España en color estupendos, uno en definición estándar y otro en alta definición, y que tiene un catálogo de vídeo bajo demanda extraordinario que se llama Amazon. Y Amazon Video lo vamos a ver seguramente este año, y además viniendo con mucha fuerza, seguramente más que Google, a lo mejor hasta se anticipa Google, lo cual ya tiene mérito. Es verdad, todos queremos hacer un poco de todo. Las telcos ya no solamente queremos distribuir infraestructuras, sino que pensamos que dar un pasito más allá de nuestro nicho de distribuidores de infraestructura nos va a ayudar a crecer en nuestro negocio, que es la distribución de infraestructuras o dar servicios de acceso a redes de comunicaciones. Pero también le pasa a los fabricantes de dispositivos, a los proveedores de contenidos, etc. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esto parece que tiende hacia un totum revolutum en el cual todos queremos ocupar, han dado el pistoletazo de salida y todos queremos ocupar la mayor parte posible del territorio. Yo creo que no hay hueco para todos y al final lo que iremos es a grandes alianzas y a distribuciones de un poco todos con todo. Pero en cualquier caso, Internet lo que hace es que baja la barrera de entrada de nuevos players, de nuevos agregadores de contenidos. A lo mejor no tanto como para que uno cualquiera en su casa pueda crear una colección de vídeos y ser un negocio hiperrentable, hacerse rico, a lo mejor hacer algún dinerillo, pero desde luego lo que es la distribución profesional vamos a hacer una cierta consolidación, aunque siempre no vamos a estar libres de que salgan players importantes. Muchísimas gracias.
Inés, quizás. Yo, como vamos justos de tiempo, cedo mi turno de preguntas al público. Tienen momento de hacer preguntas a cualquiera de las personas. Hay 2 preguntas ya, 3. Si quiere empezar, o si tenemos un micrófono. Hola, soy Cecilia Denis de Tatum Consulting Group. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, ha sido realmente muy interesante. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, pero no sé a quién en específico, pero bueno, al decir el tema. Cuando hablamos de los 3 aspectos que son importantes, ¿no? Yo creo que aprender sobre el comportamiento del cliente es uno de los temas que preocupan mucho, en parte por lo que decía Jordi sobre la mentira. Yo trabajé muchos años haciendo estudios políticos, así que sé bastante del tema del que contesta, pero yo creo que en este caso, en este mercado, no se trata solo de que uno dice lo que socialmente es mejor decir, sino además que no se puede imaginar esos escenarios de futuro. Es decir, la tecnología va dando posibilidades que no nos podemos imaginar, ¿no? Si yo llevé adelante mucha investigación cuando comenzaron los teléfonos móviles, y si le preguntábamos a la gente, ¿qué te parece un teléfono móvil que además saque fotos? Todos decían, menuda tontería, a mí eso no me interesa en absoluto. Si nos hubiéramos guiado por lo que nos estaban diciendo los consumidores, pues no hubiéramos hecho esa oferta. Y ahora nadie concibe un teléfono que a la vez no saque fotos. No nos podíamos imaginar el tipo de utilización, y además, evidentemente, la tecnología hace que lo puedas combinar con redes sociales, que tenga más calidad, en fin, un montón de cosas que ya todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, este es un negocio de bastante riesgo. Yo creo que el menor riesgo lo tienen contenidos. Hace muchísimos años que venimos hablando que el futuro es de los contenidos, porque va a haber muchas posibilidades de canales, pero ¿qué ponemos ahí, ¿no? Por lo tanto, entiendo el optimismo de Óscar. Pero el tema es que yo creo que se está apostando por multicanalidad, y mi pregunta es, bueno, si el consumidor, ¿hasta qué punto va a utilizar esa multicanalidad en el sentido en que estamos tratando de aprovecharla ahora? Es decir, nos estamos dando cuenta que existe esa multicanalidad, es decir, que muchísima gente ve la televisión y a la vez está con una tablet, a la vez está con el móvil. El programa Sálvame ha sido el pionero de utilizar el tuiteo en el mismo momento del programa para crear expectativa y para crear comentarios en el momento. Creo que Antena 3 tiene ahora una aplicación precisamente para fidelizar con ciertos programas, y te invita en algunos casos a que enciendas esa aplicación para iPhone y para iPad, bueno, evidentemente, donde te van haciendo preguntas sobre el programa de manera tal de que tú no te vayas en los anuncios, y además de bueno, tener alguna participación. Es decir, ahí hay toda una apuesta, pero esa la estamos haciendo porque hemos visto que el consumidor hace algo, pero no sabemos hasta qué punto eso va a continuar. Esto, lo que quiero decir es que yo creo que sigue siendo negocios de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el consumidor no puede imaginarse su comportamiento, no nos va a decir lo que va a hacer, lo vamos a saber en el momento en que lo hace, y si nosotros no nos anticipamos teniendo ya la tecnología y las plataformas y los contenidos para ser de los primeros en que le estamos haciendo esa oferta, vamos a perder el tren. Por lo tanto, ahí hay una serie de inversiones que no sabemos qué retorno va a tener. Y bueno, dentro de lo que cabe, este es el riesgo del empresario, ¿no? Es decir, que si realmente el consumidor nos dijera lo que quiere, pues los que preguntamos a los consumidores seríamos millonarios, ¿no? Y estamos bastante lejos de eso. Por lo tanto, mi pregunta es, simplemente decir que el anunciante también quiere aprovechar la multicanalidad. Y estamos viendo algunos ejemplos, aquí lo están haciendo algunas marcas, como Heineken, por ejemplo, donde a la vez que se pasa el anuncio, te está proponiendo un juego en internet, te está proponiendo ver algo en tu segunda pantalla. O sea que hay una apuesta, pero ¿hasta qué punto esto va a prosperar? ¿Cómo se toma una decisión de ese tipo? ¿Hasta qué punto las empresas asumen ese riesgo? Poniendo este ejemplo, ¿no? Pero la pregunta en general. Gracias por la pregunta.
No, yo creo que es una aportación más al debate, más que una pregunta, ¿no? Y me parece muy interesante porque realmente, mira, voy a explicar una anécdota, ¿no? De cómo nos aproximamos, lo que me ha interesado mucho de su intervención es esa necesidad de cómo nos aproximamos a la gente y cómo no estamos muy de espaldas, ¿no? Nosotros tenemos un programa en directo por la noche en la que, bueno, mejor que diga el programa porque es más fácil, pero por ejemplo en un programa que hemos hecho hace poco en Antena 3 a través de Just Music, que se llama El Número 1, no es un programa, diríamos, es un programa en directo, pero no es un programa como Sálvame, que diríamos que tiene un formato suficientemente abierto como para que en un momento dado lo que está pasando te llegue y te haga cambiar. Ahí uno canta y una vez que ha cantado ya no puede volver a cantar, canta otro. Realmente nos hemos dado cuenta cómo tenemos toda una serie de gente detrás. Unos son de la cadena, en ese caso Antena 3, que es cierto que está trabajando mucho en estos temas, otros son nuestros. Y estaban intentando no marear mucho al director y a los subdirectores del programa, que lógicamente están más pendientes de que salga a cantar y que hable ahora al jurado y que pregunte voceo, que sea Bustamante, etc., ¿no? Pero eso a la que lo sepamos conducir un poco mejor, porque ahora mismo no sabemos cómo manejar eso con tantísima rapidez, puede ser formidable. O sea, sin llegar a, como apuntaba Óscar antes, a que nos vuelva locos. Yo hace unos años fui a ver un sistema designado, cuando yo trabajaba en Televisión Española, representando a varias cadenas del país, fui a estudiar un sistema de medición de audiencia que había en Chile, y básicamente pues comisionado por Televisión Española, Telecinco y algunas autonómicas, que era un sistema de medición de audiencia que luego se implantó en Argentina, que tiene como 1 minuto de retraso. Claro, que están esa gente tomándose Lexatin y cosas todo el día del nerviosismo que se genera. Yo puedo contar que el día que fui había un festival de Viña del Mar, estaba el director general del canal público de Chile y cantaba uno y se cayó la audiencia y tal, y dijo que no cante la segunda canción. Y no la cantó, ¿no? Bueno, eso nos haría muy difícil. Joan Ramon Mainat, desgraciadamente una persona que falleció, que fue director creativo de Just Music muchos años, que fue el creador de Crónicas Marcianas, había diseñado artesanalmente un sistema, y Joan Ramon era un genio, y diseñó un sistema por el cual, con sus históricos, más, no sé, tenía un sistema de flechas arriba y abajo, y le iba al pinganillo a Sardá diciendo esto se cae, esto no se cae, etc., porque había introducido tantos datos históricos que hacía simulaciones. Y además, pues era un genio en todo lo que hacía, incluida la informática, ¿no? Pero, bueno, nuestro reto sigue siendo el mismo siempre, de una manera u otra, que es gustar y acercarnos a la gente. No he contestado exactamente a la pregunta, ¿no? Pero he aprovechado para... Yo sí me gustaría hacer un comentario. Yo al principio, cuando hice la introducción, dije el cliente es el que manda y es el que decide. Pero lo que pasa es que no lo sabemos a priori. Es decir, no es fácil anticipar. Lo que sí se ha demostrado es que aquellas cosas que sirven para las personas, que sirven de verdad, las utilizan y mucho. Las utilizan o las consumen y mucho. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando se empezaron a introducir cajeros automáticos en España, la primera entidad financiera que los puso fue una entidad vasca, en Bilbao. Y desde fuera de la zona, pues la gente dudaba. Esto de ir por la noche a sacar dinero, yo ¿para qué voy a necesitar dinero por la noche? Hubo otra entidad catalana que hizo un estudio y se decidió por el terminal de autoservicio. Además de dar dinero,
que pudiera contratar viajes, que pudiera, no sé, carísimo, hizo un despliegue por las oficinas y tal. Bueno, ¿cuál triunfó? El cajero automático, porque en realidad va a cubrir una necesidad que es muy útil para las personas y bueno, ha sido un exitazo el cajero automático. Nos ha beneficiado, nos ha mejorado la vida, porque ya no andamos preocupados de ir con dinero, sabemos que lo tendremos cuando queramos, y unos lo aciertan, evidentemente lo del cajero automático ya lo adoptaron todas las entidades financieras, y unos sacan algo, el terminal de autoservicio se han equivocado. Entonces, bueno, lo de la cámara en el móvil también depende del momento. O sea, ahora la cámara en el móvil se ha constituido en la cámara más usada por las personas, porque ya da una calidad y es tan práctico que pocas personas hacen fotos ya con su cámara tradicional, ¿no? Pero sobre todo porque la puedes compartir. También, sobre todo porque la puedes compartir con muchísima gente. Claro, pero eso es lo que ha hecho, porque cuando solo podías enviar una foto por SMS, claro. Bueno, pero es que ahora esa foto por WhatsApp haces un grupo y la envías no sé cuánto, la cuelgas no sé dónde y ella vuelves a ser protagonista, que al final esa es la necesidad que cubre, ¿no? Esa necesidad todos de ser alguien. De ser alguien. Son los atributos que tiene la oferta que va a hacer que sea útil y que por lo tanto se extienda. Nada más que veros, tenemos tiempo para una pregunta más, porque luego podemos interactuar con mucho gusto en el cóctel. La última pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, soy Fernando Martínez Zapata, soy CEO de Magicus Animation Studios, que es una agencia de publicidad y productora, por tanto tengo la visión de las dos partes. Y me ha parecido curioso que estabais hablando de futuro y no habéis mencionado mucho el tema del branded content, que une contenidos y publicidad, y creo que tal y como está ahora mismo el mercado, creo que es un punto muy importante de futuro a corto, bueno, a corto yo creo, bueno, no muy largo, pero vamos, a corto plazo, o sea, va a pegar fuerte. Más que nada, en España estamos muy verdes en el tema de branding content. Bueno, nosotros estamos focalizados sobre todo en el tema de branding content interactivo, porque creemos que es donde van a ir todo el tema de futuro en medios audiovisuales y también publicitarios. Cuando estabais comentando el tema de la tele de pago, de si la gente pagaría por ver contenidos, como habéis comentado, tal y como está España, con la crisis y tal, la gente no va a pagar por contenidos, como en Estados Unidos o en otros países, además del tema de la piratería. Yo creo que la solución es que las propias marcas sean las que financien un contenido de calidad. Hay método branding content, es el hecho de que tú puedas ofrecer un contenido que para el usuario va a ser gratuito, va a ser un contenido relevante y de calidad, donde la marca va a estar detrás porque lo va a financiar, y tanto el contenido va a ser interesante, la marca va a estar contenta y el usuario también. Y bueno, si hay tele de pago, tiene que ser al menos con tarifa plana o algo. Lo que veo es el problema sobre todo es en el tema de las distribuidoras. No sé si conocéis el caso de Yuzi, lo habías comentado tú, José Antonio. Yuzi, no sé si te has enterado que hace unas semanas ha despedido el 80% de su plantilla porque se van al pique. ¿Por qué? Porque no tenían contenido que ofrecer de calidad e interesante. ¿Por qué? Por culpa de las distribuidoras. Que las distribuidoras no están mentalizadas. Decíamos, la tecnología la tenemos, todos tenemos, o sea, tenemos una tecnología de la leche y podemos hacer cualquier cosa. El problema es que la gente no está mentalizada y en el sector todavía no está mentalizado. Hablamos del consumidor y del usuario y del televidente, y lo que no nos estamos dando cuenta es que nosotros somos televidentes. ¿Por qué nos cuesta tanto entender si somos nosotros mismos los que estamos viendo la tele? ¿O estamos consumiendo el contenido? ¿Hay alguna reacción? Yo puedo contestar, pero Oscar. No, que me meteré en un lío. Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Que nosotros que estamos explorando también la opción del branded content, que al final es una opción más, no es el futuro, o no todo el futuro pasa, es que al final también tenemos tendencia a Twitter, el fin de la tele, solo Twitter. Se acabó en los cortes publicitarios convencionales. Yo creo que enseguida tenemos esa necesidad de esto va a ser lo que se cargue a lo anterior, ¿no? Y al final pueden convivir perfectamente, ¿no? El problema
el problema que yo le veo es que el branded content no puede servir para todo tipo de contenidos, para muchos contenidos, ¿no? Porque al final, cuando tú te reúnes con una marca, claro, para que la marca esté contenta, al final exige un control del contenido brutal. Y yo creo que eso hace que esa historia que queremos contar y que queremos que llegue de determinada manera al espectador para emocionarle, para todo lo que hemos hablado, empiece a incorporar matices impuestos por la marca, porque la marca quiere que se transmite un mensaje determinado, que eso hace que solo se pueda hacer con determinado tipo de historias, no vale para todas. Sí, estoy de acuerdo. No vale para todas. No, pero sí para problema algunas, de lo mismo, sí yo creo que algunas. es lo mismo del Y me problema. parece muy interesante, pero no es... todo el futuro pasa ya que los anunciantes están que no saben, que ya no están contentos, o parece que las marcas no están contentas con los cortes publicitarios, que yo creo que eso seguramente hay un recorrido ahí, que no todo pasa por el branded content, sino que además puede pasar por cortes distintos, por integrar la publicidad de otra manera, que eso yo creo que ya se está haciendo y ya se está experimentando. Bueno, el problema es que, bueno, lo que veo yo al menos es que tanto las marcas están preocupadas porque el mensaje no está llegando como quieren que llegue, y otra cosa es que la gente se ha inmunizado a la publicidad, y ese es el problema. Que las marcas hasta ahora, bueno, y lo siguen haciendo hasta ver cómo cambia esto, es salir, gritar, decir qué maravillosa soy, mi producto es el mejor, y esto es lo que hay, y mira qué guapo soy, qué cuerpo tengo. A esto yo puedo decir alguna cosa, y es sobre branded content, punto 475 del informe. Ahí hablamos un poco de lo que es la publicidad asociada al contenido. Es una tendencia que hemos analizado y que forma parte del informe. Segunda cosa que quería decir es que, como no podía ser de otra manera, esto genera un debate, etcétera, muy intenso, y que probablemente pensamos que sería el momento de sugerirles, de invitarles a este aperitivo que tenemos preparado para que podamos interaccionar sin esta mesa que está aquí en medio, poder tomar un vino y